Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos,
al amor de mi Jesús. Rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Hey, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están esta mañana. Qué bueno que fueron sabios y decidieron estar en la casa del Señor. Amén. Eso se requiere sabiduría y no del mundo. Amén. Sino sabiduría de Dios. Qué bendición que usted está acá. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Si usted puede ponerse de pie, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió abrir los ojos, hermanos, y estar en su casa. Amén. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Padre, una vez más, queremos agradecerte, Señor, por lo bondadoso, por lo bueno, por lo misericordioso, por lo grande que eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, de una manera incomprensible. Yo no lo puedo entender por qué nos amas tú de esa forma. Pero gracias, Señor, por amarnos así. Gracias por tu fidelidad, porque aún, Señor, cuando nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque nos diste este día especial, Señor. Un día que ya nunca vamos a volver a ver. Un domingo 27 de junio del 2021. Nunca lo vamos a volver a ver, Señor. Y te alabamos y glorificamos porque tú nos has permitido abrir los ojos y estar aquí en tu casa, Señor. Danos un tiempo especial, Señor. Recibe este servicio, Señor, como un olor grato en tu presencia. Que llegue el tono de tu gracia. Inclina tu Dios a nosotros, Señor. Escucha. Escucha, Señor, nuestro corazón, escucha nuestra adoración. Y, Señor, queremos oír de ti esta mañana. Gracias por traer a tu vocero, a tu portavoz, a tu predicador. Gracias, Señor, por amarnos así y enviarnos a alguien, Señor, que venga a exponer tu palabra. Bendícelo, Señor, y úsalo, Señor, grandemente en esta mañana. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros ahí en medio de las sillas, Señor, y háblanos de tu corazón. Lo más importante, Señor, es que obedezcamos. Ayúdanos, Señor, a obedecer esta mañana. Gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Pásenme el... Ok. Todos, hermanos, deben de tener su devocional, hermanos, de este mes, y ya se lo vamos a recordar más adelantito cuando estemos dando los anuncios, ¿ok? Los sugieres se preparan con los devocionales cuando demos los anuncios, a ver quién lo necesita, amén. Pero vamos a cantar, amén, vamos a cantar. ¿Listo, hermano? Amén. Déjeme, voy allá atrás porque algo está pasando. Bueno, buenos días, Dios les bendiga, ¿estamos contentos? Deberíamos estar contentos, hermanos, gracias a Dios, porque como el pastor, él puso en nuestro corazón estar hoy aquí. Es un día muy especial porque es junio 27, es día del Señor, día de estar aquí. Hermanos, un consejo que le quisiera dar: si vino esta mañana a la iglesia, deje los problemas que ya tenemos, déjelos, espero los haga en su casa o en su carro, y es posible que cuando salga de aquí, la carga esa que se quedó allá va a ser menos, porque hay que entregarle nuestra carga al Señor, y esta es una de las maneras que podemos gozarnos en el Señor. Y hagámoslo de corazón, sin que nada nos estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro corazón esté limpio de los problemas, para que podamos adorar y podamos recibir la palabra del Señor por medio de nuestro pastor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar con el corazón La Mañana Gloriosa. Vamos a cantar. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa
en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor. Amén. Estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Hermanos, ese día se va a acabar toda pena, todo dolor, toda enfermedad, toda deuda se va a terminar ahí, hermano, porque no vamos a deber nada. Ahí no va a haber, ahí no se va a quejar usted que el pastor puso muy frío el aire, que el pastor puso muy caliente el aire. Ahí todo va a ser perfecto, se va a vivir una vida perfecta. Ahí todos nos vamos a amar, todos nos vamos a respetar, todo va a ser alegría, no va a ser nada tristeza, así como estamos hoy en día aquí. Por eso tenemos que hoy aquí en tierra alabar al gran Rey, para que desde ya comencemos a dar esos enganches, down payment para el día que estemos en la presencia del Señor. Alabad al gran Rey, número 20. Vamos a cantar fuertes. Solemne resuenan las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no pueden faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén.
Démosle siempre gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Hay que alabar al Señor con toda nuestra garganta, hermano. Amén. Si tienen garganta, hermano, úsela para el Señor. Amén. Vamos a pasar bien rápido por los anuncios, hermanos, para dejarle más tiempo a la palabra de Dios. Ya todos conocen los anuncios. La próxima reunión de hombres y mujeres, damas y caballeros, va a ser el 24 de julio, hermanos. Tuve que moverla hasta esa fecha porque yo voy a estar fuera casi 3 semanas, entonces tuve que moverla hasta esa fecha, dándole tiempo para que lean también el libro, amén, para que no encuentren excusas, amén. Hoy, hermanos, es la noche familiar. Vamos a quedarnos después del servicio de la noche a jugar ahí un rato en el gimnasio, hermano, así que venga con tenis si quiere, hermanos, amén. Nos vamos a quedar ahí un rato después del servicio en la noche. Ahí está ese anuncio también que ha estado por mucho tiempo, el viaje misionero que vamos a ir a Arizona, hermanos. Todavía están abiertos. Si usted quiere inscribirse todavía, hermanos, puede ir. Vamos a irnos del 9 al 17 de julio. Vamos a ir a Arizona, a la nación de Navajo. Ok, y también, hermanos, aquí yo necesito ayuda, hermanos, necesito mucha ayuda a este programa, a eso que vamos a hacer aquí, hermanos, un viaje misionero local. Vamos a estar haciendo, hermanos, como que salimos a algún lugar, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo ese mismo programa, o lo que hacemos en otro país o en otro estado, lo vamos a estar haciendo aquí en esta ciudad, aquí alrededor de nuestra iglesia. Va a ser una semana de ganar almas y visitación, y vamos a tener escuelitas bíblicas al final de la semana. Necesito que se inscriban, hermanos. Ahí está una lista en la mesa de las secretarias. Inscríbanse si no se han inscrito, hermanos. Vamos a estar saliendo a visitarlos toda la semana, por la mañana, por la tarde, y las escuelitas bíblicas al final de la tarde. Así que inscríbanse, hermanos, porque necesitamos tomar decisiones basados en los nombres que están en esa lista. Por favor, hermanos, amén. Antes de que se vaya para casa hoy, inscríbase ahí, por favor, amén. Y las ofrendas, ya saben, vienen sus sobres. No pasamos platos de ofrendas cuando se vayan para casa. Si usted trajo un visitante, miembro de la iglesia, póngase de pie y nos presenta a su visitante. Vamos a empezar así. Amén. Dios le bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Amén. ¿Cuál es su nombre?
¿Abril? Oh, qué bueno. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y viene con... Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición. Es un placer que estén con nosotros. Qué bueno que decidió venir a la iglesia. Gracias por aceptar la invitación. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté con nosotros por primera vez aquí en la iglesia? Déjenme ver. La familia Montelongo, ya el pastor lo va a introducir a su familia cuando él esté aquí enfrente, creo, ¿verdad? Pero sean bienvenidos. Vamos a darle un aplauso a Abril de que está con nosotros y a su familia. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a seguir cantando, ¿eh? Vamos a seguir cantando. Puesto de pie una vez más, hermano, vamos a cantar un canto muy hermoso en el cual me recuerda de la gracia de Dios, la gracia que Dios tuvo de haberme sacado donde yo estaba, donde yo estuvimos. Démosle gracias a Dios, hermanos, por la gracia de Él. Por eso vamos a cantar Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es incomparable para la mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré a su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación. Gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es incomparable cual la mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inconmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Hermanos, no nos cantemos de alabar el nombre de Dios porque Él es fiel, es eterno. Dios les bendiga. Puede sentarse. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición ese amor tan grande de nuestro Dios. Bueno, hermano, se llegó el tiempo, hermano, de lo especial esta mañana. Venga, pastor. Noé Montelongo. Él viene de la región de Monterrey y él va a introducirse él mismo, a su familia. Él tiene, mire, algo bien interesante, hermanos, bien interesante. Él fue salvo en una iglesia y él es el pastor de esa iglesia ahora. Amén. Él es el pastor de esa iglesia ahora, hermanos, y eso dice algo tremendo de esa iglesia, ¿verdad? Dios le bendiga, pastor.
Adelante. pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bendición estar aquí en esta mañana. El año pasado habíamos planeado estar visitándoles en el mes de abril, más o menos, pero por causa de la pandemia ya no se pudo hacer la visita, pero estamos contentos de estar aquí. Dios tiene los tiempos siempre perfectos, ¿verdad, hermanos? Y bueno, pues mi nombre es Noé Montelongo, estoy pastoreando la Iglesia Bautista Las Torres, ahí en Escobedo, cerca de Monterrey. Ahí estamos, hermanos, por si algún día pasa por el área, no dude visitarnos, nos dará mucho gusto tenerle ahí con nosotros. Como dice, yo fui salvo a la edad de 8 años, ahí en la Iglesia Bautista Las Torres. Ahí conocimos al Señor. Era un niño de los que traían a la clase escuela dominical, un niño de esos que pues a lo mejor nadie pensaba que podía ser algo importante, pero por la pura gracia de Dios, hermanos, ahora mi pastor era un misionero americano. Él regresó para acá, para Estados Unidos, y desde hace ya casi 11 años, hermanos, estamos pastoreando ahí la iglesia. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Nunca sabe usted cuando trae un niño a la iglesia, porque yo fui solo a la iglesia, o sea, de niño. Yo llevé a mi familia después, pero yo era uno de los niños que llevaban a la iglesia, y nadie pensaba, nadie creía que podía haber algo ahí, un plan de Dios, pero usted y yo no sabemos los planes de Dios a futuro. Así es de que invite a alguien a venir a la iglesia, aunque sea un niño o una niña. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa persona. Y bueno, hermanos, quiero aprovechar el tiempo, pero rápidamente quiero mencionarle, el año pasado el Señor nos permitió publicar un segundo libro que se llama Siendo como Jesús. Este libro, hermanos, contiene lecciones, enseñanzas que hemos dado a la iglesia. Los di en el 2014, una serie de enseñanzas a la iglesia sobre virtudes del Señor Jesucristo que debemos aprender a imitar en nuestra propia vida. Publiqué el tomo 1 en el 2014, gracias a Dios. Y bueno, hermanos, una serie de 52 lecciones que hablan atributos, virtudes de Cristo que debemos imitar en nuestra vida. Por ejemplo, este libro tiene 16 lecciones que hablan, por ejemplo, cómo Jesús es alguien maravilloso, porque la gente que conocía a Jesús se maravillaba de él, porque se maravillaban de sus palabras son maravillosas. Se maravillaban de su sabiduría es maravillosa. Se maravillaban de su poder, sus obras son maravillosas. Y eso habla esta enseñanza. También las lecciones son tomando la cruz como Jesús. ¿Qué significa tomar la cruz bíblicamente? Llorando como Jesús. Hubo ocasiones que Jesús lloró, y tenemos que ver por qué Jesús lloraba y por qué debemos nosotros también derramar lágrimas. Esta lección es muy importante. Llenos de gracia como Jesús. Juan dijo, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tenía la gracia de Dios en su vida, y eso le necesitamos nosotros. Haciendo la voluntad del Padre como Jesús, juzgando como Jesús, buscando el reino de los cielos como Jesús, íntegros. La integridad hoy en día se ha casi desaparecido. La integridad es importante. Una lección sobre el ayuno. Jesús también ayunó. Cómo podemos ayunar y para qué debemos ayunar, como una guía de cómo practicar el ayuno, teniendo fe como Jesús, mirando como Jesús, viendo milagros como Jesús, sabios como Jesús, gozosos como Jesús, una mente como la de Jesús, pacientes como Jesús y dando como Jesús. Son 280 y tantas páginas del libro, hermano, que le van a ser de bendición. Solo tengo 4 libros. Traje algunos libros para llevarlos a Indiana, se acabaron todos. Estos 4 libros quedaron porque, pues por la gracia de Dios, quedaron estos 4. Si usted quiere uno, nada más hay 4 personas que lo van a poder tener. Cuesta $12 si usted lo quiere. Al final del culto ahí los va a tener mi hija. A propósito, me acompaña mi esposa, Ana Carolina, mi hija Alondra, mi hijo Joel y también Samuel, y estamos contentos de estar aquí. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 4, hermanos. En la escuela dominical tomamos este versículo y yo dije, el hermano va a enseñar lo que yo voy a enseñar, pero bueno, qué bueno que el Señor nos da la sabiduría y nos coordina y nos sincroniza, ¿verdad? Pero Proverbios 4:23 lo leímos en la escuela dominical, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Tenemos poco tiempo, mucho que decir, por tanto rogamos sabiduría. Sabiduría para hablar lo apropiado y lo conducente, Señor, lo que tú quieres que yo hable.
Dame sabiduría, entendimiento para poder discernir qué decir y qué omitir. Pero dale sabiduría a mis hermanos, Señor, para entender tu palabra, que es muy importante que pongamos nuestros sentidos para escuchar y entender lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos a entender, ayúdanos a retener, que no solo escuchemos y entendamos, pero que guardemos tu palabra en nuestro corazón y que pueda, Señor, ser nuestra meditación y ser, Señor, un tesoro guardado para toda la eternidad. Señor, que podamos también creer tu palabra. De nada sirve que entendamos, de nada sirve que retengamos si no creemos tu palabra. Ayúdanos a tener la fe para creerla, pero sobre todo, danos la voluntad para obedecerla. De nada sirve que entendamos, de nada sirve que retengamos, de nada sirve que creamos si no obedecemos tu palabra. Entonces, que ese proceso lleve tu palabra en nosotros y que sea una semilla que pueda echar raíces en buena tierra, pueda crecer y dar fruto cual a 30, 60 y a 100 por uno. Sabes que te necesito esta mañana, por lo tanto pido, Señor, tu sabiduría y tu poder. Espíritu Santo, guíanos y enséñanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, la cosa más importante que Dios nos enseña en la vida cristiana es el corazón. Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra guardar implica como atesorar algo muy valioso. Cuando usted tiene un tesoro, cuando usted tiene algo de mucho valor, usted trata de guardarlo. Si lo que tiene usted más valioso, usted lo guarda con mucho cuidado. Usted tiene un collar, un anillo, algo que le regaló su abuela o su mamá y ya no está, y usted lo atesora con un valor sentimental. Usted lo guarda en un lugar donde no se le vaya a perder, donde no se le vaya a robar, ¿verdad? Mi esposa tiene el primer regalo que yo le di. Ahí lo trae puesto, es un dije con una estrellita. Es el primer regalo que yo le di cuando quería ganar su corazón, ¿verdad? Y ella lo guarda, y ella, hermanos, por 17 años que tenemos casados, pero como por 20 años está guardando ese regalo. Y a mí me da gusto ver cómo lo guarda. ¿Por qué? Porque a veces no lo encuentra. En estos días no lo encontraba y andaba moviendo a todo el mundo y quítate y buscando por todos lados y hablando donde nos habíamos quedado, a ver si se le había quedado ahí. ¿Por qué? Porque es importante para ella. Así debe ser importante para nosotros nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón determina muchas cosas en nuestra vida cristiana. Jesús decía que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Las conversaciones que nosotros tenemos son, hermanos, determinadas por lo que abunda en nuestro corazón. El mundo mismo dice que el que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, eso dicen en México, no sé si aquí también. Pero, hermano, lo que hay en nuestro corazón va a salir tarde o temprano reflejado en nuestra boca. Las conversaciones, aquel que tiene un corazón por el dinero, siempre está hablando de dinero, 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 dinero. Me costó tanto, pagué tanto, guardé tanto. Solo en sus conversaciones está el dinero. Aquel que es egoísta nomás habla de sí mismo, ¿verdad? Todas las conversaciones son, no es que yo. De la abundancia del corazón habla la boca. También Jesús dijo en Marcos 7 que de dentro del corazón salen todos los pecados que el hombre comete, los adulterios, las fornicaciones, robos, hurtos, todo. La palabra de Dios dice que mis acciones son determinadas por lo que hay aquí en mi corazón. Entonces no solo se determinan mis palabras, pero también mis acciones por lo que hay en mi corazón. En Lucas Jesús dijo, y no tenemos tiempo de ver todos los pasajes, pero en Lucas 6 Jesús dijo, hermanos, que la calidad de persona que nosotros somos, la calidad de cristianos que nosotros somos, es determinado por la condición en la que está mi corazón. Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted es tan buen cristiano como está la condición de su corazón, o usted es tan mal cristiano como está contaminado su corazón. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando tu corazón se contamina, cuando tu corazón se empieza a corromper, también tus conversaciones van a cambiar, también tus acciones van a cambiar, y todo lo que hay en tu vida va a cambiar, porque el corazón es la brújula o el timón que dirige nuestra vida.
El corazón no se refiere al órgano que bombea la sangre, se refiere al centro de mis emociones, mis pensamientos, a mi persona, a lo que yo soy, lo que me identifica. Y hermanos, la peor condición en la que una persona puede estar, la peor condición en la que una persona, un cristiano puede estar, es cuando su corazón se endurece. Y de eso quiero hablarle esta mañana. Mire conmigo Hebreos capítulo 3, vaya bien rápido en la Biblia y si usted acostumbra a tomar notas, anote los versículos y léalos, hermano, estúdielos en casa y vea que lo que vamos a hablar es tan importante y es palabra de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, mire lo que dice versículo 8, que dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque dice ahí: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones. Hermano, la exhortación de Dios en esta mañana para nosotros: no endurezcáis vuestros corazones, hermanos. La peor condición de una persona en su vida espiritual es cuando su corazón se endurece. Vemos la historia de Faraón, no tenemos tiempo para leerla, pero en Éxodo la Biblia nos dice que Faraón, hermanos, endureció su corazón contra Dios para no dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo 7:13 dice: el corazón de Faraón se endureció. En Éxodo 7:22 dice que el corazón de él se endureció. En Éxodo 8:15 se endureció su corazón. Éxodo 8:19, y después de tanta insistencia en endurecer su corazón, Dios dice a Moisés estas palabras. En Éxodo 9:12 dice la palabra, en Éxodo 10:1 dice la palabra de Dios: yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Dice versículo 20: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Hay gente que dice, hermanos, que Dios obligó a Faraón a endurecerse, pero no fue así. Faraón primero se endureció a sí mismo, y con la constante endurecimiento de su corazón y que no se arrepentía, Dios dice: bueno, pues entonces yo lo voy a endurecer todavía más para destruirlo. Quiero que usted entienda la gravedad del asunto de endurecer nuestro corazón. Faraón, hermanos, fue destruido casi con todo su pueblo porque endureció su corazón. Mire conmigo, hermanos, ahí en Hebreos estamos, Hebreos 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando una persona endurece su corazón hay consecuencias serias, hermano. Mire el Salmo 81:12, Salmo 81:12, discúlpeme que vaya tan rápido, pero así no nos dormimos y así aprendemos y tratamos de cubrir lo más que podamos. Salmo 81:12 dice: Dios, los dejé por tanto, mire lo que Dios dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios dice: cuando yo veo una persona que se endurece, a un cristiano que se obstina y su corazón se hace duro, Dios dice: yo ya no quiero nada con él, los voy a dejar en sus propios caminos, los voy a dejar en la dureza de su corazón, que hagan lo que les pegue la gana, porque van a sufrir las consecuencias. Eso dice ahí, hermano. Mire Proverbios 28:14, Proverbios 28:14, qué tan grave es que nuestro corazón se endurece, que nuestro corazón se hace, hermanos, totalmente duro, totalmente insensible a la voz y a la presencia de Dios. Proverbios 28:14, mire, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dice ahí? Mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. Hermano, hay un resultado
totalmente, hermanos, pues inevitable para aquel que endurece su corazón, caerá en el mal. Dios dice, si tú endureces tu corazón y no tienes cuidado de esto, el resultado será trágico. El resultado será, hermanos, fatal, porque el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire Proverbios 29:1, y esto es importante. Si no me ha escuchado nada, escuche esto. Proverbios 29:1, dice la palabra de Dios, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, amén, hermanos, la predicación sirve para reprender y exhortar. El hombre que reprendido, que está escuchando, pero reprendido endurece la cerviz. La cerviz es un sinónimo para hablar del corazón. En realidad literalmente habla de la cabeza, de la nuca, pero también tiene que ver con una dureza de corazón. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Mire lo que dice, de repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué? Medicina. Oh, hermano, esto es algo importante. Mire, es Dios diciendo, cuando alguien endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, hay veces que personas están enfermos y los médicos dicen, ya no hay remedio, ya no hay medicina. Mi mamá murió de cáncer a la edad de 50 años de edad. Ella tuvo cáncer desde los 40 años. Por 10 años batalló con la enfermedad. La primera vez que la llevamos con el oncólogo dijo, su cáncer está muy avanzado, no podemos hacer nada, no hay remedio, no hay medicina. La vamos a operar, pero a usted lamentablemente le queda 1 año de vida. Cuando los doctores dicen no hay medicina, no hay remedio, lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice yo todo lo puedo. Amén, hermano. Mi mamá sanó del cáncer y gracias a Dios se erradicó el cáncer de su cuerpo. A los 3 o 4 años regresó el cáncer nuevamente y los médicos le dijeron ya no hay remedio, no hay medicina, no hay nada que hacer. Dios volvió a sanarla del cáncer, hermano. Porque cuando los hombres dicen no es posible, para Dios nada es imposible. Todavía tenía, hermanos, 48 años y el cáncer llegó a su cerebro, metástasis cerebrales que invadieron su cerebro, invadieron su garganta, invadieron sus pulmones, su riñón, su hígado, hermanos, la médula, todo lo que es la columna vertebral. Mi mamá perdió la sensibilidad de la cintura para abajo y los doctores dijeron le quedan días de vida. Pero cuando ellos dijeron no hay remedio, para Dios nada hay imposible. Todavía ella estuvo casi 3 años, hermanos, viviendo. Y los médicos le daban morfina y le daban drogas para el dolor. Ella nunca tomó nada de eso. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Le estoy diciendo que hay veces que el hombre dice, ya no hay remedio, no hay medicina. Pero Dios dice, yo todavía puedo hacer algo. Pero escúcheme, cuando Dios es el que dice, ya no hay medicina, ya no hay remedio, hermanos, ya no hay remedio. Cuando Dios dice ya no hay nada que hacer con esa persona, créame, ya no hay nada que hacer con esa persona. Y Dios está diciendo aquí en Proverbios 29:1 que el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y Dios dice ya no habrá para él medicina. O sea que Dios dice ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. Dios mismo dice ni yo puedo hacer nada con esa persona. ¿Sí entiende la gravedad de este asunto, hermano? Cuando nuestro corazón se endurece, hasta Dios mismo nos quita, hasta Dios mismo deja de trabajar en nosotros. Esto es palabra de Dios y usted lo está viendo ahí. En Lamentaciones 3:64, en una oración de imprecación, Jeremías les dice a Dios, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Jeremías mismo está diciendo, Dios, cuando alguien se endurece, Señor, ya no hagas nada bueno por él.
Entrégalos al endurecimiento de su corazón, trae maldición sobre ellos, persíguelos en tu furor, quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Mira, hermano, la gravedad del asunto de endurecer nuestro corazón. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo quiero darle una señal de alerta en esta mañana. ¿Cómo saber cuando nuestro corazón se está endureciendo? Es bueno, hermanos, checarnos de vez en cuando. Es bueno analizarnos de vez en cuando. Se recomienda ir con el doctor al menos una vez al año, y más cuando llegas al cuarto piso, ¿verdad? Ya después de los 40 años te dicen que tienes que ir con el doctor cada año y hacerte un chequeo general, y tienes que checar tu corazón a ver cómo está físicamente. Estamos aquí, hermanos, y te checan y te hacen un electrocardiograma y te revisan y te ven la sangre y te ven cómo está tu corazón. Espiritualmente también deberíamos hacerlo de vez en cuando. Y hay un test, hay un examen que podemos hacer para ver qué tan endurecido está nuestro corazón. Le voy a hablar algunas características de una persona cuyo corazón se está endureciendo. Número 1, vamos rápido a Deuteronomio 15:7. Yo creo que nada más les voy a mencionar estas características, no voy a poder explicar mucho sobre ello, pero mire Deuteronomio 15:7. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. La primera característica de una persona cuyo corazón se está endureciendo es alguien, hermanos, que se vuelve insensible a las necesidades de otras personas. Se vuelve insensible a las necesidades de otras personas. Y hermanos, una persona que se endurece su corazón no piensa en otros, no se preocupa por los demás. Hermanos, solamente se preocupa por sí mismo, por su trabajo, por su familia, por su comodidad, y no piensa en los demás. Una característica distintiva de los cristianos, Jesús dijo en primera de Juan 4:7, primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice ahí la Biblia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos un corazón pensando en otros. Escúcheme esto: cristianismo es otros. Cristianismo es ¿qué, hermanos? Otros. Hermanos, dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús no pensó en sí mismo, Él pensó en nosotros, porque su corazón de amor lo movió para entregarse por nosotros. Una persona cuyo corazón se está endureciendo deja de pensar en otros y está pensando solamente en sí mismo. Deja de ver las necesidades de otros, deja de ver lo que otros necesitan, hermano. Y si hay algo que este mundo necesita, escúcheme, hermanos, es el evangelio de Jesucristo. Una persona con un corazón endurecido deja de ganar almas, deja de predicarle a otros. Vi que tienen una semana, hermanos, de evangelismo, una semana de ganar almas. Y hermano, estoy seguro, yo no sé, ni he preguntado, ni he visto, pero si voy atrás a ver la lista, ¿cuántos nombres ahí están, hermano? Estoy seguro que son mucho menos que la mitad de los que están aquí sentados. ¿Sabe por qué? Porque nos preocupa nuestro trabajo, nos preocupa nuestras actividades, nos preocupa nuestro descanso, pero no nos importa las necesidades que hay en otros allá afuera. Y eso, hermanos, es un resultado de un corazón que se está endureciendo, hermanos. Pasan misioneros por la iglesia
y no nos importa su llamado, su carga, no nos importa que se vaya a predicar el evangelio a otro. A mí qué me importa que haya un misionero en África, a mí qué me importa que haya un misionero en China o en Israel, a mí qué me importa. ¿Sabe por qué no me importa? Porque mi corazón se está endureciendo, y eso no es lo que Cristo nos enseñó, hermanos. No se asuste, hermano, estamos empezando. Amén, hermano. La primera característica de un corazón endurecido es que no piensa ni se preocupa por las necesidades de otros. Segundo lugar, y hay mucho que decir, pero quiero cubrir esto. Segundo de Reyes 17:14. En segundo lugar, un corazón que se endurece empieza a tener problemas para creer lo que Dios dice, para creer la palabra de Dios. Segundo de Reyes 17:14 dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Hermanos, un corazón endurecido empieza a tener problemas para creer en Dios, para creerle a Dios, hermanos. El pueblo de Israel había presenciado, hermanos, de maneras maravillosas el poder de Dios cuando salieron de Egipto. Habían visto traer esas plagas de las moscas que atormentaron a los egipcios y a ellos no. Del granizo, de la muerte del ganado, de las tinieblas, hermanos, la plaga de las langostas, la plaga de las úlceras y las plagas que aún habían matado los primogénitos en Egipto, todo sobre ellos, y en el pueblo de Israel no había ninguna afectación. Eso era poder de Dios. Ellos habían visto, queridos hermanos, a Dios. Cuando ellos se toparon con el Mar Rojo, vieron a Dios separar las aguas del Mar Rojo y ellos pasar en seco. Y cuando venían los egipcios tratando de aprovechar, Dios cierra el mar y destruye el ejército de los egipcios. Ellos vieron cuando cruzaron, hermanos, que no había agua para tomar, y Dios sanó las aguas que estaban ahí contaminadas para que ellos tomaran. Y Dios les dio agua desde una roca que representa a Cristo. Y Dios les dio maná del cielo. Y luego tenían calor y Dios les manda aire acondicionado. Porque en el desierto la temperatura sube más de 60 grados. Pero Dios les puso una nube que les tapara la sombrita, ¿verdad? Les diera sombrita. Y yo estoy seguro que eso refrescaba el aire. Y estaban más frescos que nosotros esta mañana. El pueblo de Israel. Y en la noche el frío estaba a temperaturas congelantes, y Dios puso una columna de fuego, les puso calefacción. Mire, hermano, y les daba de comer sin que tuvieran que cocinar, y les daba todo. Ellos vieron el poder de Dios. Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasó? No vamos a poder. No. Estos están más fuertes que nosotros. No, Dios nos sacó para matarnos en el desierto. No le creyeron a Dios. Y eso es una característica de alguien que está endureciendo su corazón. Deja de creerle a Dios. Deja de creer lo que Dios dice. Empieza a creer más lo que dice este mundo. Y prueba de ello, hermanos, por ejemplo, durante esta pandemia, ¿cuántos cristianos no faltaron a su fe? ¿Cuántos cristianos ni siquiera han regresado a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque tenían más confianza en una vacuna que los que tenían confianza en la protección de Dios. Yo me enfermé del virus, estuve a punto de morir, pero yo me di cuenta, hermanos, que mi vida está en las manos de Dios. Porque, hermanos, cuando empezó la pandemia, hermanos de nuestra iglesia se enfermaron, casi todos se enfermaron. Y hermanos se pusieron graves. Y como pastor yo iba a visitarlos y orar por ellos. Y a unos de ellos los llevé al hospital, algunos los tuve que cargar. Y ellos, y todo aquí me echaban, hermano. Y yo los llevaba y los cargaba, y sin cubrebocas, sin gel antibacterial. Yo los llevaba al hospital y no me enfermé. Dios es bueno, Dios me cuidó. Y hermanos, los llevaba y los traía para allá y para acá. Falleció un joven de nuestra iglesia, 22 años de edad. 22 años de edad. Sus papás contagiados y yo llorando con ellos, abrazado, ellos positivos, y no me enfermé. Y voy a una cena con otros 2 pastores amigos y ahí me contagié. Hágame el favor. Se enfermaron los pastores, me enfermé yo, se enfermó mi esposa y la esposa del pastor.
Me da risa porque yo pienso, yo anduve ahí metido en el hospital, reconociendo el cuerpo y sacando y velando y acá y allá y abrazando y cargando sin protección ni nada, y no me enfermé. Y en un restaurante donde supone que tienen todas las medidas de seguridad, ahí nos contagiamos. Este joven, 22 años, deportista sano, falleció y me dolió en mi corazón. Y yo, de 40 años, con diabetes, presión alta y todo lo que usted pueda imaginar, y quedé vivo. Qué paradoja, qué ilógico. Que me doy cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios. Ese joven debería estar vivo, yo debería estar muerto, pero Dios así quiso las cosas. Hermanos, podemos confiar en la protección de Dios. Podemos confiar que Él está en control de todas las cosas, pero un cristiano que su corazón se endurece empieza a tener miedo, empieza a dudar de las palabras de Dios. Mire en Nehemías capítulo 9, versículo 16. Corazón endurecido duda o tiene incredulidad acerca de Dios. Dice, nada más les voy a leer Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La falta de fe en las palabras de Dios, hermanos, nos van a estorbar mucho en nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por causa de incredulidad. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Galilea a causa de la incredulidad de ellos. Si algo va a estorbar nuestro crecimiento espiritual y va a endurecer nuestro corazón, es que dejemos de confiar en las palabras y en las promesas de nuestro Dios. Eso endurece nuestro corazón cuando no le creemos a Dios. Número 3, Nehemías 9:16. Mas ellos y nuestros padres, Nehemías 9:16. Ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No escucharon tus mandamientos. Número 3, un corazón se endurece, hermanos, en la medida que empieza a batallar para obedecer los mandamientos de Dios, que empieza a desobedecer los mandamientos de Dios. La desobediencia, hermanos, endurece nuestro corazón. Un cristiano que deja de obedecer, que deja de cumplir la voluntad de Dios, que deja de hacer lo correcto, su corazón se endurece. Mire, hermano, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerda? Dios viene con Caín y le dice, Caín, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y hermanos, Dios le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué le dijo? El pecado está a la puerta. Cuando un cristiano deja de hacer lo correcto, hermanos, su corazón se empieza a endurecer. Dejas de obedecer la palabra de Dios y tu corazón se empieza a endurecer. Y la dureza de corazón hace que dejes de obedecer más la palabra de Dios. Un cristiano se endurece cuando empieza a faltar a la iglesia, a los cultos, hermano. Se endurece. Cometimos el error muchas veces de decir a la gente que es lo mismo mirar por internet que estar en la iglesia. Pero déjeme decirle, no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Yo puedo ver por la televisión muchos anuncios de hamburguesas y de pollo y los puedo ver y qué rico se me antoja, pero nada como tenerlo aquí enfrente. Amén, hermano. Entonces nunca va a ser lo mismo. Un cristiano deja de obedecer y se empieza a endurecer su corazón. Empieza a batallar para crecer espiritualmente. Empieza a batallar para creerle a Dios. Empieza a dejar de preocuparse por otros. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Dios le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Corazón se endurece, hermanos, cuando dejamos de obedecer. Dejas de obedecer lo que Dios manda y te empiezas a hacer más duro y más duro. Alguien dijo una vez, el peligro de no asistir fielmente a la iglesia es que un día ya no la vas a necesitar. O sea, llega a tu corazón a tal punto que dices, no fui el domingo en la tarde y no pasó nada. Dejas de ir el 3 semanas, no pasó nada. Dejas de ir domingo en la mañana y no pasó nada.
Y te das cuenta, no es cierto lo que decía el pastor, que me va a caer un rayo y que Dios me va a castigar. No es cierto. Ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito leer mi Biblia, ya no necesito orar. Porque el corazón se endurece y nos hace pensar que ya no necesitamos de Dios. ¿Me está siguiendo, hermanos? El corazón se endurece cuando dejamos de obedecer. Número 4, Nehemías 9:29, ahí mismo. Les amonesté a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y mire lo que dice: no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no, ¿qué dice? No escucharon. Una persona se endurece, queridos hermanos, cuando deja de escuchar la palabra de Dios. Deja de escuchar la voz de Dios. Cristiano se endurece, hermanos, cuando deja de escuchar la palabra de Dios. Empieza a cerrar su oído. Está presente, está ahí sentado, mueve la cabeza, así como los monitos que ponen en el carro, ¿verdad? Que están así nada más, pero no está recibiendo la palabra de Dios. Su mente está allá en el trabajo. Su mente está allá en la yarda que va a cortar. Su mente está en los pleitos, en los problemas que tiene en casa, pero deja de escuchar la voz de Dios. Cuando dejas de oír la voz de Dios, tu corazón se está endureciendo. A mí me da mucha tristeza en nuestra iglesia. Yo sé que aquí no pasa, pero en nuestra iglesia ver gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios, que no aguanta escuchar la palabra de Dios, que no puede estar sentado por una predicación sin pararse, sin ir al baño, sin ir a contestar el teléfono. Gente allá afuera haciendo como que cuidan los carros, 20 pelados para cuidar un carro, imagínense, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón se está endureciendo, y esto es algo peligroso. Mire Jeremías 17:23, hermano. Todo está perdido cuando dejas de recibir la palabra de Dios en tu vida. Todo está perdido. Ya no habrá remedio. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Jeremías 17:23, Dios dice: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir ¿qué? Corrección. Oh, hermano, si hay un peligro grave es cuando tú vienes a la iglesia y Dios ya no te habla, hermano. Ya la predicación no hace ningún efecto. Entras y sales igual que como entraste. Dios no te habló. No hubo algo que movió tu corazón para decir. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba camino a Emaús con esos discípulos? Esos discípulos iban hablando con él en el camino, y cuando de repente Jesús se desaparece, ¿qué decían ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras oíamos sus palabras? Ese es el efecto que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida. Pero llega un momento, hermano, que nuestro corazón se endurece y ya no hacemos caso a la predicación. Ya no sentimos nada cuando Dios habla, porque ya ni siquiera entendemos el mensaje. Y ¿sabes qué? Algunos hasta critican al pastor. Es que el pastor ya no predica igual que antes. No cambió la predicación, no cambió el mensaje. Lo que cambió fue que tu corazón se endureció, hermano. Cuando Jesús dio la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Dice la Biblia, aparte la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, se la robaron. Las aves, Satanás, que se roba la palabra de Dios. Satanás te quiere distraer para que no escuches la palabra de Dios. Satanás te está arrullando. Duérmete, niño. Y tú, ¿ah? ¿Se acuerdan que en la Biblia estaba predicando Pablo ahí en Mileto? Y la palabra de Dios enseña que había un joven llamado Eutico que estaba en el tercer piso. Y dice la Biblia que lo venció el sueño y se cayó del tercer piso y se mató, hermanos. Y gloria a Dios, Pablo lo resucitó, ¿verdad? Pero hermano, yo no soy Pablo, yo no puedo resucitar a los muertos. Cuidado, es peligroso dormirse en la iglesia. Pero hermano, ¿qué pasa? Que nuestro corazón se endurece. Dejamos de prestar atención. Le pones más atención a la serie de Netflix, ¿verdad?
Que estás ahí mirando y, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Regrésale. Oh, ya entendí. Y veo el capítulo otra vez y otra vez hasta que entiendo lo que está pasando. Para que me entienda, hermana, las novelas que usted está mirando ahí, ¿verdad? Y ahora que las ponen en YouTube, ahí está usted todo el día viendo, a ver, es que ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a decir? ¿Con quién se va a casar? ¿Con quién se va a quedar? Ponemos más atención a esas cochinadas, hermano. Perdón que la expresión, pero eso es. Le ponemos más atención a esas cosas que son improductivas que a la palabra de Dios. En la predicación muchos están de que, ay, ya quedan 3 minutos, ya qué hora se va a acabar esto. Dios nos libre de tener un corazón endurecido cuando tenemos esa actitud hacia la palabra de Dios. Pero es increíble y es frustrante para cada pastor que estás predicando con todo tu corazón y la palabra de Dios parece que ya perdió poder, pero no, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo poderosa, viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. El problema es que el hombre endurecido, mire en Zacarías, voy a tener que terminar aquí, pero mire Zacarías 7:12. Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Zacarías 7:12, por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como ellos, yo hablé y ellos no quisieron oír, así ellos hablaron, yo tampoco los voy a oír. Hermano, la actitud que usted toma hacia la palabra de Dios determina la actitud que Dios va a tomar por usted, a usted. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29, que el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es, ¿qué? Abominable. Proverbios 29:13. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. La actitud que tú tomas a la palabra de Dios, así como tú estás. Ay, ¿a qué hora se acaba esta predicación? ¿A qué hora va a dejar de hablar este gritón? Imagínate Dios diciendo lo mismo. ¿Cuándo se va a callar este? La mayoría ni oran. Pero imagínate que Dios tome esa actitud cuando tú estés desesperado. Dios, ayúdame. Estoy ocupado. Eso dice la Biblia. Así como yo te hablé y tú no quisiste oír, así tú vas a hablar un día tú vas a ocupar de Dios y yo tampoco te voy a oír. Algunos dicen, no, pues que no necesitamos ir a la iglesia para que Dios oiga nuestras oraciones. Podemos hablar con Dios, Él está en todas partes. Tiene razón, pero sí necesitas ir a la iglesia para que Dios escuche tus oraciones, porque en la iglesia se predica la palabra de Dios, y si tú no estás en la iglesia, tú estás apartando tu oído para no oír la palabra de Dios. Cuidado. Corazón endurecido, hermanos, se endurece porque deja de escuchar la palabra de Dios. Y número 5, y termino. Corazón endurecido, bueno, eran 8 puntos, pero nomás voy a dar este. Se endurece a causa del pecado. A causa del pecado. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Corazón endurecido, hermanos, se endurece por causa del pecado. Y bueno, quisiera mencionar una cosa más, si nada más pudiera decir algo. Una persona que se endurece lo hace, hermanos, porque empieza a retroceder espiritualmente. Jeremías 7:24: no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El cristiano que se endurece, hermanos, empieza a retroceder espiritualmente. En lugar de avanzar, retrocede. En lugar de ir creciendo, va para atrás, como los cangrejos. Si usted, hermano, escúcheme esto y con eso termino. Si usted está en una condición espiritual hoy en día inferior a la que estuvo en algún punto de su vida en el pasado, otra vez, si usted en el pasado fue mejor cristiano de lo que hoy es, usted está yendo para atrás y no está yendo para adelante. ¿Cuántos cristianos? No, pastor, cuando yo era joven yo traía mucha gente a la iglesia. ¿Y ahora qué pasó? En lugar de crecer, de avanzar, usted va para atrás. Probablemente eso es causa de que nuestro corazón se está endureciendo.
Quisiera tener mucho tiempo más, hermano, pero yo voy a respetar el tiempo. Pero analice su corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Si hay un poco de dureza, habla con Dios y dile a Dios: Señor, dame un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad y a examinar nuestro corazón, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres que cambiemos en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Dejo, pastor. Amén. Todos puestos de pie, hermanos, todos puestos de pie. Lo importante, hermanos, es de que usted haya escuchado. Lo importante es que usted esté dispuesto a obedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Cómo está su corazón? La palabra de Dios fue clara. No tengo más que añadir. Fue totalmente clara. ¿Cómo está su corazón? Tenga cuidado. Tenga cuidado de que se vaya a endurecer, porque hasta Dios se me va a decir: hasta aquí llegó. ¿Cómo está su corazón? Venga al altar si es necesario, hermano. Venga al altar. Yo sé que Dios le habló a más de uno. Yo sé que Dios le habló a más de uno. Pero dependiendo cómo esté su corazón, así es como usted va a responder al Espíritu Santo esta mañana. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Le importa a otros? ¿Le importa a otros cuando se habla de ir a tocar una puerta? ¿O acaso está dejando de confiar en el Señor? ¿Qué tal que si está batallando, hermanos, para obedecer los mandamientos de Dios? Lo que Él nos manda a hacer. ¿Has dejado de escuchar la voz de Dios?